1 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE en un domingo 2 de agosto, en el que ya tenemos al presidente Pedro Sánchez disfrutando de sus vacaciones en La Mareta. Y los sanchistas más activos saltarán enseguida. Pues claro, como gran parte de los españoles. Ya. Pero es que igual Sánchez no tiene las mismas obligaciones que la mayoría de los españoles. Ni es el máximo responsable de gestionar una crisis sin precedentes con una invasión en toda regla en Ceuta. Hoy ni siquiera ha comparecido el ministro de Interior para explicar cuál es la situación en la ciudad autónoma. Que no es de normalidad ni nada que se le parezca. Que es de tensión, de incertidumbre y de una inquietud que lleva a muchos ceutíes a ni siquiera salir de casa. Con Sánchez en Lanzarote, con su ministro del Interior, que hoy de momento ha preferido evitar los focos, le han dejado el marrón al delegado del gobierno en Ceuta, que se llama Miguel Ángel Pérez Triano, que para eso es el secretario de los socialistas ceutíes. Y lo primero que ha hecho es reconocer que no sabe la cifra exacta de marroquíes, de subsaharianos, que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma. Partiendo de esta premisa, que lo justifican en que fue una avalancha que les pilló por sorpresa, la siguiente pregunta pasa por determinar cuántos quedan ahora mismo en Ceuta. Y tampoco lo saben. El delegado ni siquiera se ha atrevido a dar una cifra de los que han vuelto por su propia voluntad a Marruecos. Hay una estimación de las fuerzas de seguridad que eleva a casi 70.000 los que habrían retornado al país vecino, pero el delegado del gobierno ha preferido no mojarse. Hay personas que están dando, cuando digo personas me refiero a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están dando algunas cifras, pero las daremos cuando las tengamos definitivas, las cifras del Ministerio del Interior. Ahora mismo lo que sí estamos comprobando de que hay muchas menos personas de las que había en días posteriores, y en esto se sigue avanzando. Que sea el del Ministerio del Interior el que dé el dato, dice el delegado, y como hoy no estaba Marlaska, pues se puede esconder en eso. Hay otras dos preguntas que le han lanzado directamente a Miguel Ángel Pérez Triano. La primera es por qué no lo vieron venir. ¿Advirtieron los servicios de inteligencia de la invasión que se nos venía encima? Y ha dicho que en la delegación del gobierno no tenían ni un solo dato, lo cual no deja de aumentar la intranquilidad, porque una avalancha de este tamaño, con al menos 70.000 personas, no se organiza como la convocatoria de un macrobotellón a través de grupos de WhatsApp. Y la segunda pregunta, que se siguen haciendo también todos los ceutíes y que nos hacemos todos los españoles, es si algo así se puede volver a repetir. Y el delegado del gobierno no es el ministro del Interior, está claro, pero bueno, pues no ha podido garantizar que algo así se vuelva a repetir, ni con rotundidad ni sin ella. Mire, aparte de representante del gobierno de Ceuta, soy ceutí y soy perfectamente consciente de esa inquietud, de ese temor que tenemos todos. Yo también, yo lo comparto. Hemos vivido una situación muy, muy difícil y evidentemente lo que me dicen es que se trabaja para que no vuelva a ocurrir. Si el gobierno de Sánchez, a través de su delegado en Ceuta, pretendía hoy ofrecer tranquilidad a los ceutíes y al conjunto de los españoles, no parece que haya conseguido el objetivo. Ni precisión en los datos, ni tampoco certeza en la seguridad futura de nuestra frontera. ¿Qué piden los afectados? Pues que se concreten las ayudas. Y la voz la elevan los que tienen un negocio, que se han visto obligados a cerrar ante la situación de descontrol de las últimas horas en una Ceuta convertida en ciudad sin ley. Ayer tenía que haber comenzado en Ceuta la feria en honor a su patrona, Nuestra Señora de África. Y la feria ha quedado suspendida, por motivos evidentes. Esto supone un mazazo para bares, para restaurantes, para hoteles y para todo el sector de la hostelería en general. Miguel Ángel Antúnez es presidente de la Asociación de Feriantes de Ceuta, Melilla y Andalucía. Denuncia en COPE que el gobierno de Sánchez no se ha puesto en contacto con ellos. Desde el gobierno nacional, nada. Desde Ceuta y el ayuntamiento, delegado, etcétera, que está volcado con nosotros en el minuto uno, han venido a ver lo que necesitamos, nos han dejado suministro de agua, de luz, nos han puesto vigilancia. Y esta es la voz de los afectados por la suspensión de la feria. Pero es que en general el comercio está sufriendo pérdidas importantes. Sagil tiene una tienda de electrodomésticos.
nadie va a venir, nadie se va a acercar, no se puede avanzar, la verdad, no cuesta mucho avanzar, se valoran otras cosas y eso es lo que más nos duele, porque a la gente que se levanta cada día, se esfuerza, lucha, tiene que sacar adelante, pues una familia, tristemente no lo está consiguiendo. Esta es la situación real ahora mismo, contada por sus vecinos, por sus comerciantes, que están sufriendo las consecuencias de una invasión en una frontera convertida en un auténtico coladero. Y eso es perfectamente compatible con contar el drama humano que ha dejado esta avalancha. Nunca vamos a saber el número exacto de personas que han perdido la vida en el mar tratando de entrar de forma irregular en Ceuta. La cifra oficial es de 72 muertos, aunque hay organizaciones que elevan a más de 100 el número de cadáveres recuperados en el mar. El Papa ha mostrado hoy su preocupación por la situación en Ceuta. Ha sido durante el rezo del Ángelus en el Vaticano. Allí, León XIV ha pedido soluciones de paz, estabilidad y justicia. Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Sobre la crisis en Ceuta se ha pronunciado el presidente de la Conferencia Episcopal. Y Monseñor Luis Argüello lanza dos mensajes que son muy claros, muy directos. El primero, ha criticado el uso que se hace de las migraciones como instrumento de presión política. Esto no suena, ¿verdad? Y segundo, ha recordado que este fenómeno está siendo utilizado bien a favor del lucro o bien como arma de poder, arrasando, si es necesario, lo estamos viendo, la vida, los sueños o el hambre de las personas. Es un buen mensaje del que tendrían que tomar nota no solo en Marruecos, también aquí en España. Vamos con más noticias de este domingo. Estamos pendientes del futuro de Deco, pendiente del futuro de 4 jugadores del Fútbol Club Barcelona. Fermín Molano. Ahora en Inglaterra, la dirección deportiva trabaja en más refuerzos, pero también en las posibles salidas. Víctor Navarro. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido. En el Real Madrid, jornada de descanso. Mañana se incorpora a los entrenamientos Bernardo Silva, Brahim Díaz y Vinicius, que tienen que retomar las negociaciones sobre su renovación. En media hora arranca el penúltimo partido de pretemporada del Sevilla contra el Utrecht. El Sevilla, a partir de las 8:30 de la tarde, Rafa Jodar y Taylor Fritz se enfrentan en la final del torneo ATP 500 de Washington. Y en los europeos de natación, el equipo de natación artística de España termina segundo en los preliminares de la rutina libre por equipos. Ahora sí, vamos a recuperar otras noticias que están pasando en este domingo. David Casado. Pues la mirada la tenemos puesta en los 2 españoles que se encuentran entre los 13 fallecidos al estrellarse una avioneta en el sur de Perú. La aeronave se encontraba sobrevolando las líneas de Nazca, uno de los principales atractivos turísticos del país, cuando se acabó estrellando contra el suelo por causas que se investigan. El resto de la tripulación lo conformaban turistas italianos y alemanes. La presidenta peruana Keiko Fujimori ha lamentado lo sucedido y estudia tomar medidas. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. También estamos pendientes de los incendios. Buena evolución del fuego forestal de Casas de Millán en Cáceres. Se encuentra en vía de estabilización y ya cuenta con el 70% del terreno perimetrado. Además, los 800 personas que fueron evacuadas han podido regresar ya a sus casas. Los que también han podido volver a sus hogares han sido los vecinos de Villafranca del Bierzo, en León, tras la mejora de la evolución del incendio. Y en Zamora, el de Fermoselle se ha convertido en el 5º mayor fuego del verano, con más de 11.000 hectáreas calcinadas. Respecto al fuego de Burgondo en Ávila, preocupaba su reproducción, que tuvo lugar en el día de ayer en el Valle del Tietar, concretamente en Ladrada. Tras una noche muy positiva, se sigue trabajando en la zona, que se calcula que va a durar 200 hectáreas. Son 11 días desde que comenzó este fuego, que se acabó uniendo con el de la Sierra Oeste de Madrid, y como nos ha contado el bombero Javier García, no habían visto nada parecido. Nunca nos hemos enfrentado a algo tan potente, tan grande y tan grave y tan que haya generado tantos destrozos. En total, solo este año llevamos más de 186.000 hectáreas calcinadas frente a las apenas 30.000 que se quemaron el año pasado. Son las 2:10, 1:10 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope. Antonio Herraiz. Mediodía Cope.
Estar informado. Si aún no la has escuchado, prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera. ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica? No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora, y eso te mueve. El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud? Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo. Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos. Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7. ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar? Deja de soñarlo. Vívelo. Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera. En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 3930. Escuchas Mediodía COPE. Con Antonio Herraiz. Estar informado. En Mediodía COPE vamos a estar en todos los puntos de la noticia y la primera parada obligada es Ceuta. Patricia tiene una casa rural a los pies del Monte García, el Dave. Tiene miedo porque hay cientos de marroquíes y subsaharianos que precisamente se están escondiendo en las zonas rurales y ella tiene un bebé en casa. Yo llevo 3 días sin salir de mi casa, que me tienen que traer pañales para mi hijo porque no salgo. De hecho, la noche sin dormir. El perro ladra, salgo fuera a ver porque se escuchan pisadas. Claro, la noche, el silencio de la noche, escuchas todo. Venga, conversaciones como si estuvieran al lado prácticamente, que es un sin vivir. Ceuta va a tardar muchos días en recuperar la normalidad. Y el gobierno no es capaz de concretar cuántos migrantes quedan en la ciudad. Está claro que no son ni 50.000 ni siquiera 60.000 los que entraron de forma ilegal, porque la policía estima que se han devuelto ya cerca de 70.000, que se han vuelto ellos por su propia voluntad. Esto genera indefensión, una sensación de inseguridad entre los ceutíes, y el delegado del gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, no ha podido garantizar que una vez se han suspendido las fiestas, sí se pueda celebrar la procesión en honor a la patrona de Ceuta, Santa María de África, prevista para el día 5 de agosto. Seguimos trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible. La situación ha mejorado bastante. Tenemos 3.000 personas en nuestras calles trabajando por nuestra seguridad. Voy a tener una reunión esta tarde para abordar el tema de la procesión y de la ofrenda floral. He hablado ya con el jefe superior de la policía, también he hablado con el jefe de la comandancia de la Guardia Civil y en principio no ven problemas en que esto se pueda celebrar. Esta es la situación en Ceuta. Nos vamos al otro lado de la frontera. Nuestra corresponsal Beatriz Mesa lleva muchas horas en Castillejos, donde se sitúa el punto del que salieron los migrantes rumbo a Ceuta y donde vuelven los que no tienen casa en Marruecos. 2:13. Beatriz Mesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, ¿cuál es la situación a esta hora en Castillejos? Allí han vuelto la mayoría, pero hay una cifra muy elevada que sigue en Ceuta y que se resiste a regresar por su propia voluntad. Por aquí siguen pasando miles de ciudadanos marroquíes jóvenes y lo hacen ya con una presencia muy importante. Esto ha cambiado con respecto a ayer. Y es que hay numerosos autobuses enviados por las autoridades marroquíes que están llegando de manera sucesiva para recoger a esos jóvenes que siguen regresando y ya ni siquiera entran en Castillejos, en la ciudad, sino que van dirigidos directamente a sus ciudades de origen o a sus localidades más próximos. El dispositivo de retorno, pues como decimos, continúa mientras numerosas familias ahora mismo están concentradas en los alrededores de la frontera, llevan horas esperando información sobre sus hijos, hermanos, familiares, no tienen noticias. Se acercan los autobuses preguntando sobre una vez más el paradero porque temen que hayan podido fallecer. Bueno, lo decía esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Este fenómeno está siendo utilizado bien a favor del lucro o bien como arma de poder, arrasando si es necesario con la vida, los sueños o el hambre de las personas. Y este drama humanitario que mira también a Marruecos, que mira al reino alauí, Beatriz, se palpa en Castillejos. Sí, se palpa en Castillejos. Yo he tenido la oportunidad durante 48 horas de hablar con Ahmed, Mohamed, Sofía, muchos jóvenes. Sus perfiles y sus motivos son tan distintos. Mira, algunos están estudiando, pero la noticia de que la frontera estaba abierta y la posibilidad de la Ceuta los animaron a intentarlo. Otros están desempleados, aunque tienen un oficio, pero claro, si trabajo
trabajando, Antonio, han dejado sus puestos de trabajo porque piensan que pueden mejorar su condición de vida en el otro lado. Y como estas historias, muchísimos también de gente incluso tiene familia en España, pero como no hay acceso al visado, lo han intentado, decían, por la vía fácil. De todos estos, Ahmed vuelve traumatizado por lo que nos está contando. Han muerto 2 de mis compañeros delante de mí. 2 murieron mientras intentaban lanzarse al mar. Otros 5 cuerpos en el suelo cubiertos con mantas. Había muchísimo caos, nos golpeábamos y nos empujábamos para intentar lanzarnos al agua. Pues se trata de un testimonio, Antonio, que representa el miedo y la desorientación vividos por muchos de estos jóvenes. Ahora están regresando todavía exhaustos. Beatriz Mesa, desde Castillejos. Gracias, compañera. Un abrazo. Gracias. La suspensión temporal... Bueno, esta es la situación a los 2 lados. Nada de normalidad en Ceuta. Nadie en el gobierno de Sánchez capaz de garantizar que algo así se vuelva a repetir. Y un aviso por parte de Marruecos que a muchos les ha recordado la Marcha Verde y que ha evidenciado la debilidad de España en política exterior. Son las 2:15, 2:16 ya, y vamos a analizarlo con Gustavo de Arístegui, embajador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿y ahora qué? Después de comprobar la debilidad del gobierno de Sánchez, incapaz de garantizar la frontera, ¿qué mensaje hemos mandado no solo a Marruecos, sino a todo el mundo, Gustavo? En efecto, y además me parece que es muy triste que se den argumentos tan genéricos y generales como los que se han dado desde el gobierno, diciendo que en otros países a lo largo del año 25 han entrado más inmigrantes ilegales que en España. Bueno, hemos perdido esa comunicación con el embajador Gustavo de Arístegui. Vamos a intentar recuperarla. Estamos hablando de la situación ahora mismo en Marruecos, estamos hablando también de la situación en Ceuta. No sé si sigue ahí el embajador Gustavo de Arístegui. Gustavo, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Continúa. Sí, no, decía además que hay una cuestión muy importante a subrayar, es que hay 3 motivos muy claros, en mi opinión, que son los catalizadores o que provocan esta crisis. En primer lugar, es la regularización masiva, que empieza siendo de 500.000 de personas, vamos por encima del 1.200.000 y un camino muy deprisa del 1,5 millones. Eso es un efecto llamada de libro. Voy a dar un ejemplo. En las entrevistas que he visto en diferentes medios de comunicación de diferentes medios del mundo, he visto una entrevista a una señora de clase media marroquí que iba a la frontera de Ceuta, o sea que también desmiente que fueran solo hombres, en un Golf de unos pocos años, de segunda mano seguramente, con su madre y con sus hijos, porque hay sanidad gratuita, porque los colegios son gratuitos y muy buenos, es decir, y porque se está regularizando a la gente. Nadie sabe en Radio Macuto que hay un corte en diciembre del 25, que es el argumento absolutamente falaz que se está dando desde algunos analistas o algunos ámbitos políticos. Uh-huh. El segundo elemento, obviamente, es la sentencia que establece claramente que no se puede expulsar en caliente a quien trate de llegar a nado. Y la tercera, obviamente, es que se lleva ignorando el grito desesperado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil, que están diciendo que las fronteras españolas en general y las de Ceuta y Melilla en particular están infradotadas de medios, y efectivamente el malecón del Tarajal es uno de los puntos más débiles de toda nuestra red de fronteras. Yo quiero además decir que hay 3 cuestiones que se añaden a todo esto, y hay unas declaraciones muy, muy desafortunadas del embajador de Israel en las Naciones Unidas, hablando de realidad colonial, cuando sabemos muy bien que Ceuta y Melilla no son una realidad colonial, ni siquiera Naciones Unidas lo tiene reconocido así. Otra parte es un think tank conservador estadounidense muy importante, que es el American Enterprise Institute, que escribió un artículo pidiendo una marcha verde sobre Ceuta y Melilla, lo cual es un perfecto disparate. No hay que confundir, y eso es un mensaje que hay que decir muy claramente al Partido Republicano, España con su gobierno. Si quieren criticar al gobierno de España o quieren tomar medidas contra el gobierno de España, lo que no pueden hacer es perjudicar a España en su conjunto con declaraciones extraordinariamente
extraordinariamente desafortunadas. Bueno, está claro que no son las mafias, esto es un bulo en el que se esconde el gobierno. Está claro que no todo se debe tampoco a la interpretación de la sentencia del Supremo, que prohíbe expulsar en caliente a los interceptados en el mar cuando intentan alcanzar a nado. Aquí hay un elemento de presión por parte de Marruecos. ¿Es un toque de atención que vuelve a recuperar su vieja reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla? Sobre todo si hay dos países tan importantes en el mundo como una declaración del Departamento de Estado que está ahí para que todo el mundo la vea, una declaración de la Comisión de Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes con su presidente a la cabeza, el señor Díaz Balart, que habla de estatuto colonial para las dos ciudades españolas en el norte de África, pues obviamente esto puede envalentonar a cualquiera. En todo caso, si hubo algún tipo de recado político, estoy convencido que no era mandar 50.000 personas y que eso se acabó desbordando justamente por el efecto de Radio Macuto, porque los rumores han llegado a los confines del país, y si hubiese habido una frontera abierta entre Argelia y Marruecos, le puedo garantizar que no hubiésemos tenido solo marroquíes, sino también, obviamente, gente del otro lado. El gobierno de España, y es la última de Gustavo, debería tranquilizar a los ceutíes y, por tanto, al conjunto de los españoles, asegurando que algo así no se va a repetir, o nos tenemos que resignar esperando que una situación, no sé si idéntica o al menos parecida, vuelva a repetirse. Pues me temo mucho que va a ser muy difícil evitar cosas de este tipo, por las siguientes razones. Primero, porque la regularización no ha dejado de llamar o de provocar el efecto llamada, porque, como he dicho antes, el Radio Macuto, los rumores, no ponen la fecha de corte legalmente establecida en diciembre del 25, y de todas formas todos sabemos que eso acaba siendo una filfa y que acaba extendiéndose o haciendo toda clase de excepciones. Segundo, la política exterior de España de enfrentarse con algunos de los países más importantes del mundo, aunque sea injusta la posición que después ellos adopten, es evidente una señal de debilidad muy clara. Y tercera y más importante, hay que dotar de los medios necesarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan ejercer sus labores. Y hay que decir con toda claridad que España es frontera exterior de la Unión y que, a pesar de las críticas que se han hecho, me parece verdaderamente excesivas, a Italia o a Finlandia, que también han sido, y se ha obviado, por ejemplo, que las mismas críticas o peores han venido de otros países, concretamente de Francia, Alemania y tantos otros, e incluso el comisario responsable de la materia en la Comisión Europea, que están escandalizados con la regularización masiva emprendida por España, que es un efecto llamada de libro. Y estos elementos, todos puestos juntos, se catalizan mutuamente y nos ponen en una situación extremadamente complicada. He dicho que era la última, no, ahora sí. Que de esto sabes tú mucho. ¿Va a alterar esto las relaciones entre el gobierno de España, entre el gobierno de Sánchez y Marruecos? Bueno, yo creo que es que, en efecto, pues yo creo que el gobierno de las relaciones bilaterales, que están todo el día diciendo el señor Álvarez, el presidente del gobierno, que están en su mejor momento de la historia, bueno, pues ya vemos que el mejor momento de la historia no. La relación fluida, positiva, mutuamente beneficiosa, de respeto mutuo, en pie de igualdad entre dos vecinos, para conseguir una relación de fluidez, de buena vecindad, que es exactamente lo que ha dicho el señor Feijóo en Ceuta el otro día, es lo deseable. Desde luego, la política exterior española no es lo que va a lograr ninguno de esos objetivos. Pues esta es la situación ahora mismo, este es el análisis. Gustavo de Arístegui, embajador, muchas gracias, le mando un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, esta invasión, la respuesta que se le ha dado por parte de España, ha generado malestar en el conjunto de la Unión Europea. Ya sabes que este martes se va a celebrar una reunión telemática de los ministros del Interior de la Unión, en la que se va a palpar la tensión y todo, con un movimiento, con una carta liderada por Italia, en el que ponen en evidencia la mala gestión migratoria que está realizando España. Italia, ya sabes, que ha suspendido el acuerdo Schengen con España. El gobierno de Meloni tomó la decisión en un momento en el que miles de personas van a viajar desde España de vacaciones hasta Italia. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
La extensión temporal del espacio Schengen está empezando a tener los primeros efectos visibles en los principales aeropuertos italianos. Este sábado se han realizado ya los perceptivos controles en los aeropuertos de Roma Fiumicino o en los milaneses de Malpensa y de Linate. Los agentes de frontera son los encargados de requerir la documentación a aquellos viajeros de terceros países que entran en Italia provenientes de destinos españoles como pueden ser Madrid, Barcelona, Alicante o Sevilla, probablemente las rutas más transitadas. Los controles son aleatorios y valga recordar que no afectan ni a ciudadanos italianos que viajen a España ni a españoles que visiten Italia. Esta medida, la suspensión de Schengen entre Italia y España, va a durar en principio 30 días. 30 días, veremos lo que pasa, como decimos, en esa reunión telemática del martes de los ministros del Interior de la Unión Europea. Hay más relaciones internacionales. Francia ha quintuplicado la presencia policial en su frontera con España. Y no podemos decir que Macron sea un peligroso ultraderechista. Son ya más de 334 agentes terrestres a los que se ha sumado medios de vigilancia aérea, los que controlan esta zona. Nos situamos en Francia, corresponsal Asunción Serena. Tal y como indicó el ministro del Interior, Laurent Núñez, Francia ha reforzado desde ayer los controles de la frontera con España, multiplicando por 5 los efectivos que estaban desplegados hasta ahora. El dispositivo cuenta con 334 policías y gendarmes, además de los efectivos movilizados habitualmente. Concretamente, en el departamento de los Pirineos Orientales, el prefecto ha precisado que ellos cuentan ahora con una segunda unidad de fuerzas móviles, es decir, 120 policías antidisturbios suplementarios, además de otros medios aéreos como drones y, por supuesto, los 180 agentes de aduanas movilizados en el conjunto del departamento. Fuentes policiales han precisado a Europe 1 que las medidas abarcan todas las rutas del tránsito clave, concretamente las carreteras principales y secundarias, la infraestructura ferroviaria y las estaciones de tren, así como los enlaces marítimos. El número de agentes de policía varía en función de los diferentes puntos. No hay el mismo número de agentes en el peaje de Pertuis que en un puerto de montaña, pero asegura que la dotación de personal en todos los puntos de control se ha duplicado como mínimo. Por la crisis de Ceuta no le ha impedido a Pedro Sánchez marcharse de vacaciones a La Mareta. Hoy su primer día completo, llegó ayer en torno a la 1. Allí va a permanecer en principio hasta el día 24. Hay algunas informaciones que apuntan que podría interrumpir de forma más que parcial estas vacaciones en La Mareta para ver el eclipse del día 12 desde el observatorio de Lleves. Esta crisis en Ceuta se une a la crisis que se está viviendo tras los incendios que han asolado España. Y todo esto ha resultado insuficiente para que el presidente se plantee una convocatoria de la conferencia de presidentes específica sobre la materia. El jefe del Ejecutivo ha mostrado recelos con este foro multilateral, lo hizo durante su balance del curso, pero salió escarmentado de la última convocatoria en Barcelona de hace ahora más de un año. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. De haber sido quien más conferencias de presidentes ha convocado, a preferir aparcarlas, la mera posibilidad de reunir al máximo órgano de cooperación entre el gobierno central y los autonómicos fue rápidamente pinchada ante las reservas de Pedro Sánchez. No tendría ningún problema en hablar en una conferencia de presidentes, pero donde la coalición del Partido Popular con Vox está muy presente, lo que hay no es voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática, sino todo lo contrario. En la memoria de Sánchez parece estar presente la última conferencia de presidentes celebrada en junio del año pasado, la del Palacio de Pedralbes, donde se salió sin acuerdos, consensos o una mera tregua. En teoría, por reglamento, se han de celebrar 2 citas al año. Habría tocado ya una nueva convocatoria, al menos aplazada sine die. A esa realidad se suma la incomunicación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que carece de vuelta. Tras los teléfonos de la Moncloa, seguirán sin descolgarse por el trasfondo del choque con el PP. Y antes de alcanzar las 2:30, la 1:30 en Canarias, en Mediodía COPE, es domingo 2 de agosto y escuchamos el santoral de esta jornada que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Hoy, domingo 18º del tiempo ordinario, celebramos a la Virgen de los Ángeles. Cuando Alfonso VI conquista Madrid, los cristianos honran a la Señora en el Cerro de los Ángeles. Siglos más tarde, entre el XIV y el XV, unos pastores vieron a Santa María con el niño y flanqueada por 2 ángeles. Allí mismo levantan la iglesia en su honor.
Nuestra Señora de los Ángeles por ello es patrona de Getafe. Por cierto, el jueves es la transfiguración del Señor. Como nos lo ha chivado Jesús Luis, hay que felicitar a las ángeles, a las María Ángeles y a las angelitas. Ponemos rumbo, sí, a las 2:30. Enseguida volvemos a Ceuta. Enseguida contamos la última hora porque no hay situación de normalidad en la ciudad autónoma después de esa auténtica invasión de más de 70.000 personas. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE y la última hora sigue estando en Ceuta. Ha sido una constante desde que una avalancha de marroquíes y subsaharianos invadiera la ciudad entre el jueves y el viernes. Esa constante son las diferencias entre el discurso oficial del gobierno de Sánchez y lo que vienen denunciando los que viven en Ceuta. Por eso quiero que escuches en primer lugar a Patricia. Gestiona un establecimiento rural a los pies de Monte García Aldave. Y es importante escuchar su queja, su lamento, su resignación, porque ahora mismo los migrantes que se resisten a abandonar Ceuta no solo se agolpan en los alrededores del CETI, del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. No solo se ocultan en barrios periféricos. Ahora mismo hay un número muy importante que se esconde en las montañas. Y ahí es donde Patricia tiene su casa rural y donde sigue pasando miedo. Por ella, pero sobre todo por su bebé. Dice que es un sinvivir. Yo llevo 3 días sin salir de mi casa, que me tienen que traer pañales para mi hijo porque no salgo. De hecho, la noche sin dormir. El perro ladra, salgo fuera a ver porque se escuchan pisadas. Claro, la noche, el silencio de la noche, escuchas todo. Venga, conversaciones como si estuvieran al lado prácticamente, que es un sinvivir. Esta es la situación que venimos recogiendo durante toda la mañana de testimonios directos de ceutíes con los que hemos hablado. Lógicamente la realidad no es ni medio parecida a la que había el jueves o el viernes, solo faltaba. Pero está muy lejos de recuperar esa normalidad de la que ayer habló el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y por cierto, el ministro ha entendido que si su jefe máximo, que si el uno está de vacaciones en la Mareta, pues que dé la cara a otro. Y ha dejado las explicaciones de la situación al delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, que para eso es el secretario general del PSOE en Ceuta. Y si el objetivo era tranquilizar a sus vecinos, no lo ha conseguido, porque no ha respondido ninguna de las grandes dudas que ahora mismo inquietan a todos los ceutíes y, por tanto, al conjunto de los españoles. Primera duda. ¿Alguien puede informar de la cifra exacta de inmigrantes que aún deambulan por las calles, por los barrios, por las montañas de Ceuta y que se niegan a volver de forma voluntaria a Marruecos? Pues desde el gobierno de Sánchez, ni el Ministerio del Interior ni la delegación son capaces de ofrecer siquiera un dato aproximado. Porque ayer el ministro habló de un máximo de 60.000 entradas, cuando las fuerzas de seguridad hablan de casi 70.000 retornados. A ver si, tras esta invasión, va a resultar que Ceuta pierde incluso población. Segunda pregunta. ¿El gobierno de Sánchez es capaz de garantizar que una situación así no se va a volver a repetir? Y aquí el delegado ha tratado de tirar de sentimentalismo, porque él es ceutí, sí, pero no. Ni él ni nadie garantiza que algo así se vuelva a repetir. Mire, aparte de representante del gobierno de Ceuta, soy ceutí y soy perfectamente consciente de esa inquietud, de ese temor que tenemos todos. Yo también, yo lo comparto. Hemos vivido una situación muy, muy difícil y evidentemente lo que me dicen es que se trabaja para que no vuelva a ocurrir. Y tercera pregunta. Una invasión de este calibre no se prepara de la noche a la mañana. No es algo que se convoque a través de grupos de WhatsApp. Tampoco es cosa de las mafias, que es el gran bulo que nos viene lanzando el gobierno para eludir su responsabilidad. Hoy el delegado, Pérez Triano, ha dicho que al menos ellos, en la delegación del gobierno, no tenían nada de información de la que se venía encima.
Desde mi ámbito de competencia, que no es mucho con respecto a esos servicios, le puedo asegurar que es así. O sea, no tuvimos, aquí por lo menos en esta delegación, no tuvimos ningún tipo de información hasta que empezamos a ver esas personas a entrar por la frontera de esa manera. Pues tranquilizar lo que se dice tranquilizar, no lo han conseguido. Los comerciantes exigen a Sánchez que concrete medidas. Se han visto obligados a cerrar sus negocios. La feria de Ceuta ha sido suspendida y esto es un mazazo para bares, para restaurantes, para hoteles. Hacen caja esta semana para repartirla el resto del año. Y la policía incluso les recomendó que no abrieran por la amenaza de saqueos. Las consecuencias, te las puedes imaginar, están siendo muy cuantiosas. Lo contaba Cope Sagil, que tiene una tienda de electrodomésticos en Ceuta. No estamos preparados para este tipo de situaciones y ya las pérdidas ya no solo me afecta a mí, esta semana es una semana grande para el comercio ceutí, para la gente que saca dinero e ingresos para sobrevivir incluso el resto del año con la feria. Esta es la situación ahora mismo, la realidad, y eso es perfectamente compatible con contar el drama humano que ha dejado esta avalancha. La cifra oficial de cadáveres rescatados en el mar se eleva a 72 personas, pero jamás vamos a saber el dato exacto de los que han perdido la vida cuando trataban de entrar de forma ilegal en Ceuta. Hay algunas organizaciones que hablan ya de un centenar de cadáveres. El Papa ha mostrado hoy su preocupación por la situación en Ceuta y ha pedido soluciones de paz, estabilidad y justicia. Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Sobre la crisis en Ceuta se ha pronunciado también el presidente de la Conferencia Episcopal. Ha lanzado dos mensajes. El primero, criticando el uso que se hace de las migraciones como instrumento de presión política. El segundo, recordando que es un fenómeno que está siendo utilizado, y es evidente, sobre todo en este episodio, utilizado bien a favor del lucro o bien como arma de poder. Y luego tiene consecuencias, porque arrasa, si es necesario, con la vida, con los sueños o incluso con el hambre de todas estas personas. Esto es un buen mensaje del que tienen que tomar nota en Marruecos, pero también aquí en España. Vamos con más noticias de este domingo, te las cuento ya con David Casado. Escuchas Mediodía COPE. Han sido identificados 2 españoles entre los 13 muertos al estrellarse una avioneta en el sur de Perú. La aeronave se encontraba sobrevolando las líneas de Nazca, uno de los principales atractivos turísticos del país, cuando se acabó estrellando contra el suelo por causas que se investigan. Junto a los 2 españoles se encontraban otros turistas italianos y alemanes. Un terremoto de magnitud 4,1 ha sacudido la región de Murcia. El sismo se ha registrado a 5 kilómetros de profundidad entre la localidad de Librilla y la pedanía de Barqueros, en el centro de la comunidad. Afortunadamente no ha causado daños y, aunque ha durado apenas unos segundos, se ha sentido en toda la región y en las provincias de Alicante y Albacete. Y Donald Trump cancela el ataque planeado contra Irán alegando avances diplomáticos. El presidente estadounidense asegura haber tomado esta decisión a petición de Teherán y de otros parientes y de otros países del Oriente Próximo. Trump además ha señalado que su objetivo es que se produzca una reapertura rápida del estrecho de Hormuz. El aparente giro hacia la desescalada por parte de Trump, tras varios días de amenazas mutuas de nuevos ataques, supone un nuevo cambio en una guerra iniciada hace 5 meses por Estados Unidos e Israel. Y el Fútbol Club Barcelona pendiente de solucionar el futuro de Ferran Torres. Fermín Molano. El equipo blaugrana finalmente no jugará mañana el partido de entrenamiento contra el equipo inglés, el Preston North End. El Barça entrenará hoy en Inglaterra y se marchará mañana como estaba programado, mientras el director deportivo Deco tiene que tratar 3 posibles salidas. Víctor Navarro. El director deportivo azulgrana, que llegó ayer por la tarde a Inglaterra con varias carpetas pendientes de solucionar. La primera, esta misma semana, debería reunirse con los agentes de Ferran Torres, que le queda 1 año de contrato, que aún no ha dicho si quiere renovar o no. El Barça tampoco le ha hecho una propuesta formal por escrito de esa renovación, y deben comunicar sus agentes al Barça si quieren irse a otro club, como por ejemplo el PSG, del que tiene oferta. Además, están pendientes jugadores como Casador, Ronny Bardghji de encontrar equipo y la oficialidad de la cesión de Ter Stegen. En el Real Madrid, jornada de descanso. El club sigue trabajando en cerrar los fichajes de Diomandé y Rodri. Mañana se incorporarán a los entrenamientos Bernardo Silva, Brahim Díaz y Vinicius. Acaba de arrancar la 6ª y penúltima prueba de la pretemporada del Sevilla contra el Utrecht. En tenis, Rafa Jodar se va a medir a Taylor Fritz en la final del ATP 500 de Washington, donde el español busca conseguir su segundo título como profesional. Y en los europeos de natación artística, España ha terminado segundo en los preliminares de la rutina libre por equipos.
2:39, 1:39 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Escuchas Mediodía COPE. Con Antonio Herraiz. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. Si crees en el planeta, Siestabón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Antonio Herraiz. Mediodía COPE. Estar informado. Vamos a actualizar la última hora de los incendios en España, pendientes de Extremadura. El de Casas de Millán en Cáceres se encuentra perimetrado y además las 800 personas que fueron evacuadas han podido regresar a sus casas, de momento en una situación de confinamiento. El vicepresidente de Extremadura es Abel Bautista. Van a estar confinados al menos hasta las 14 horas de hoy, que será el siguiente CECOP, y a partir de las 14 horas de hoy podremos evaluar si levantamos el confinamiento o no. El incendio de Villafranca del Bierzo, en León, ha bajado a nivel 1 del índice de gravedad. Los vecinos evacuados de la zona de Veguillina vuelven a sus casas tras haber pasado 3 noches desalojados. Los equipos de extinción vigilan ahora el último punto caliente. Fernando Díez, buenas tardes. Buenas tardes. Los vecinos de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Pardiña ya se encuentran en sus casas. Eran los últimos habitantes de la zona que aún quedaban por hacerlo. Las llamas y el humo hasta esta madrugada aún rondaban los alrededores de sus municipios. El incendio rebaja su peligrosidad a nivel 1. Queda aún, eso sí, un punto caliente sobre el que se concentra ahora el trabajo de los equipos de extinción. Es al norte de Veguillina y las autoridades lo tienen localizado. Si las condiciones meteorológicas no se tuercen, los equipos de extinción confían en poder trabajar acorde a sus previsiones. La UME se retira de la zona, pero se incorporan efectivos que llegan desde Alemania y se espera que a lo largo del domingo también lo hagan medios procedentes de Serbia. La situación, por tanto, es favorable, pero cualquier reproducción puede poner en jaque cualquier avance alcanzado hasta ahora, con lo que las autoridades mantendrán la vigilancia sobre todo el perímetro que hasta este momento se ha visto afectado. Hemos contado la última hora de Extremadura, también de León. En Ávila, la evolución en el incendio de Burgondo es favorable, pero no hay lugar para la confianza porque este sábado varias reproducciones, varios rebrotes simultáneos volvieron a hacer saltar todas las alarmas. Y es, recuerdo, el incendio que más hectáreas ha arrasado desde que hay registros en España. También es ahora mismo el incendio el único que se mantiene en nivel 2 de peligrosidad. David Casado, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Buenas tardes, Antonio. La situación del incendio forestal de Burgondo continúa evolucionando favorablemente. Tras un sábado bastante complicado en el que las llamas obligaron a desalojar la urbanización La Picota, también edificios cercanos en el municipio de Ladrada. Finalmente, a última hora de la noche pudieron regresar a sus hogares. El fuego presenta en estos momentos un comportamiento estable, aunque, como es lógico, el operativo no baja la guardia y continúa desplegado sobre el terreno. Ahora, buscando consolidar ese perímetro y evitar que se puedan producir nuevas reproducciones como la de anoche. Ha sido unas 200 hectáreas la que se ha calcinado en esta última reproducción. Hoy, afortunadamente, las previsiones son buenas y el clima parece no va a complicar mucho más las labores de extinción, Antonio. Hemos escuchado hace unos minutos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha hecho balance de ese incendio que afectó al triángulo entre el oeste de la Comunidad de Madrid, el sur de Ávila y el norte de la provincia de Toledo. Ayuso asegura que los planes de recuperación serán efectivos, aunque no necesariamente rápidos. A lo largo del verano y, por supuesto, del otoño, a través de los distintos planes de recuperación que estamos poniendo en marcha y la colaboración de todos, estamos convencidos de que vamos a salir de esta, aunque tardará un tiempo en recuperarse, sobre todo el patrimonio natural.
Estamos hablando de que a lo largo de este verano han ardido unas 225.000 hectáreas en España. Se está poniendo el foco en el medio rural, algo que no se hace habitualmente, pero se desviará en cuanto pase esta crisis. Bien lo sabe Marta García, que es ganadera en Cantabria. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estáis? ¿Hemos aprendido algo de estos incendios del más grave de la historia de España? Nada. No tengas miedo, que no hemos aprendido nada. Estos son episodios que se van sucediendo año tras año. El año pasado se quemaron 400.000 hectáreas. No hemos aprendido nada. Todo el mundo pone sus esfuerzos y solamente hay que ver el presupuesto, bueno, el presupuesto del Estado no, porque llevamos sin presupuestos lo que no está escrito, pero sí que vemos los presupuestos de las comunidades autónomas y es curioso que hablamos de 175 millones de prevención y 417 en extinción. Por lo tanto, no hemos aprendido nada. Y esto es un debate mucho más profundo, más allá de lo que nos puede agradar o nos puede molestar, y hay que abrir el melón y hay que tener el debate. Y el debate es, Antonio, que no quedamos gente en los pueblos, que nos han quitado la gestión del territorio, que sí que podemos ser propietarios de nuestras tierras, pero no las podemos gestionar porque por encima hay regulaciones europeas, hay figuras de protección y hay políticos y, que esto no lo he dicho en ningún medio de comunicación y voy a aprovechar, Antonio, para decírtelo a ti. Hay funcionarios que cumplen la ley, que muchas veces vas y le dices, pero si es que esto no es normal, me has hecho una crema prescrita, te he solicitado una crema prescrita y me mandas 3 páginas de condicionantes, ¿pero de qué vais? Lo dice la ley. Ya está. Me hablas de la gestión del territorio, que es lo más importante, y ahora estos días, cuando se ha venido denunciando que hay determinadas labores, bien lo sabes tú también, que no se permiten o que requieren de una burocracia extraordinaria, dicen que es un bulo, que esas restricciones no existen. Mira, Antonio, no hay ninguna ley que prohíba, no hay ninguna ley, y esto vamos a ser claros, ¿vale? No hay ninguna ley que te diga, no, vas a desbrozar, ¿vale? Pero desde que tienes que desbrozar, lo que es urgente se convierte en eterno. ¿Por qué? Es muy sencillo y es muy fácil de entender. Porque tienes que pedir permiso, lo primero a la Junta Vecinal. Yo vivo en una Junta Vecinal de 23 vecinos. Después la Junta Vecinal tiene que ir al ayuntamiento. Un ayuntamiento de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. El ayuntamiento lo tiene que elevar a la comunidad autónoma. Y encima estamos en un espacio natural protegido, un parque natural. Pero es que además tenemos otra figura de protección que es la Red Natura 2000. Y si todos esos que dicen que son bulos supieran y estarían en el territorio y hubieran intentado gestionar un expediente para desbrozar, para que no se te queme tu casa, ¿vale? Además de pagar tasas, el informe del ingeniero de turno, el informe de la comisión de no sé qué, el informe de la Crotu, el informe. Estamos hartos de informes. Y lo que es urgente se convierte en eterno. Por eso decimos que no nos dejan hacer nada, porque la maraña y el sudoku administrativo que tenemos que superar es que nosotros queremos cuidar vacas, joder, y producir alimentos. No queremos, que no somos gestorías para tramitar papeles. Y esto se ha burocratizado tanto que por eso decimos no nos dejan hacer nada. Esa es la explicación real. Pero claro que no hay ninguna ley que te diga que no puedes gestionar el territorio. Pero todos esos que dicen que son bulos, Antonio, creo, esos expertos en incendios de despacho y con corbata y zapato, tendrán que saber que las leyes no conviven solas. Tú, Marta, estás en Cantabria, pero es la tendencia en toda España. Y es la disminución de la ganadería extensiva a niveles más que preocupantes, porque, entre otras cuestiones, y eso lo vives y lo sufres tú, no hay relevo generacional. En tu caso, cuando tú dejes de cuidar tu ganado, ¿va a seguir alguien en tu puesto? No, yo no tengo relevo generacional, pero ni yo ni nadie vamos a quedar un ganadero por pueblo. Yo ya tengo 46 años. Empecé en el año 2013 con una ilusión que no te puedes imaginar, Antonio. Feliz de decir, porque yo me crié en una familia ganadera. Y luego también es cierto que siempre tuvimos ese mantra de nuestras abuelas y de nuestras madres, que esto es un matriarcado, que nos decían, estudia y márchate de aquí, las vacas son lo último. Que es lo último esto. Y sí que muchos jóvenes se marcharon, estudiamos, y bueno, pues los que hemos decidido volver, yo empecé en el año 2013 con toda la ilusión del mundo, con razas autóctonas, comercializo mi carne, tengo alojamientos rurales,
Y ¿sabes qué te digo, Antonio? Que muchos días digo que lo den por saco, lo mando todo a la mierda, porque es que me acolechan los papeles, me acolechan las inspecciones, o sea, me tienen acolechada. Y yo creo que es porque ya me estoy haciendo mayor y ya no tengo ganas de luchar contra el sistema. Es que nos ha conseguido aburrir. Así que, ¿quién se va a querer quedar aquí? Además, en una sociedad que estamos creando, Antonio, donde estamos fomentando a la gente a que no trabaje, a la comodidad, a la rapidez. Y aquí hay esfuerzo, sacrificio, 365 días al año, caerte, levantarte, agua, viento, nieve, sol y todas las dificultades que te mandan desde Bruselas, desde Madrid, desde los despachos. Es que nos han acolechado. Pues esta es la realidad del campo, la realidad de los agricultores, en este caso de los ganaderos, que conviene escucharla de vez en cuando y con esta claridad. Marta García, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo, Antonio. Muchas gracias. Y es la noticia del fin de semana, Pedro Sánchez recomendando su playlist del verano. Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Y estos consejos musicales han sido su última aportación a la crisis en Ceuta o a el tema de los incendios. Sánchez está ya en Lanzarote, te lo hemos contado, ha pasado ya su primera noche en la Mareta. Si no hay cambios de agenda, permanecerá en la isla junto a su familia hasta el próximo 24 de agosto. Y el debate sobre si es oportuno que el presidente del gobierno vaya a permanecer de vacaciones 24 días, con la que tenemos encima, está abierto. Porque en Navidad la agenda de Pedro Sánchez se vació durante 15 días, que pasó en Andorra. Semana Santa otros 6, que disfrutó en el Palacio de las Marismillas, en el extremo sur del Parque de Doñana. Y la pregunta es esa: ¿es oportuno que el presidente del gobierno se coja tantas vacaciones con una invasión en Ceuta o con la crisis de los incendios aún abiertas? Se lo hemos preguntado al politólogo Manuel Mostaza. Digamos que la sociedad española tiene muy normalizado que el mes de agosto es un mes de vacaciones. Digamos, no es solo la propia sociedad la que en general asume que en España en agosto se para, ¿no? Yo creo que la excepción este año es, digamos, la larga duración de las vacaciones del presidente del gobierno, porque no es normal que en una situación como la que estamos un presidente del gobierno se ausente 4 semanas, ¿no?, del Palacio de la Moncloa. No tiene sentido poner en duda que Pedro Sánchez tiene derecho a vacaciones. No hay que ser demagogos. Pero aquí hay que distinguir que las obligaciones no son las mismas que las del resto de españoles. Y la situación que se está viviendo en Ceuta en los últimos días, con una invasión en toda regla, con un pulso por parte del gobierno marroquí, es crítica. Yo creo que también hay que ofrecer simbólicamente la imagen de que hay alguien a los mandos, ¿no? Y de que no tienes una especie de asalariado que no tienes los mismos derechos a vacaciones porque estás en una situación diferente. Como los futbolistas, ¿no? Cuando se quejan de que tienen que trabajar en Navidad, claro, es que tu trabajo es diferente, tu salario es muy superior al de la media y tú no eres un trabajador normal. Luego no tienes los mismos derechos que tienen los trabajadores normales, evidentemente. Fernando Díez, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Hemos mirado al resto de líderes europeos y hay diferencias. Emmanuel Macron, el primer ministro francés, va a disfrutar de alrededor de 3 semanas de vacaciones. Giorgia Meloni, Italia, tendrá más o menos 2. O Friedrich Merz, en Alemania, que también se cogerá 2. En el caso del canciller alemán, sí que hay una particularidad. Merz pagará íntegramente de su bolsillo todos los gastos derivados de su estancia, comida y billetes de viaje durante estas semanas, siguiendo la tradición de austeridad alemana de no emplear recursos ni transporte público para fines privados. Bueno, sobre esta comparativa de días entre diferentes líderes europeos también le hemos preguntado al politólogo Manuel Mostaza. Bueno, porque yo creo que las sociedades son diferentes y las sociedades tienen culturas diferentes y valoran el ocio de una manera diferente. Yo creo que hay una línea divisoria clara entre el norte de Europa y el sur de Europa. Bueno, pues España lo que tiene es un reflejo de la sociedad en la que estamos. Bueno, esa diferencia vacacional no solo se limita exclusivamente a las vacaciones de los líderes políticos, también a las pausas que se hacen en los parlamentos. En España se suspende el periodo ordinario de sesiones, lo que significa que no hay plenos ordinarios ni sesiones de control al gobierno programadas de forma habitual. Esto es así durante 60 días, mientras que en países como Francia paran entre 30 y 45 días. Eso sí, esta falta de sesiones parlamentarias no significa que todos los diputados estén de vacaciones durante ese tiempo en el que el Congreso está parado. Bueno, sin caer en demagogia fácil, es la comparativa de las vacaciones que, insistimos, todos tienen derecho, eso sí, sin obviar todas las crisis políticas, económicas y sociales que tenemos encima. En Mediodía COPE nos vamos a situar a esta hora en el Vaticano. El proceso de beatificación del español Sebastián Gallá ya está en Roma y esto significa que su causa entra en la fase final
y que cada día está más cerca de que la Iglesia le considere un santo. Sebastián Gallá fue uno de los fundadores de Cursillos de Cristiandad, que propuso a la Iglesia un método innovador para su tiempo, que era que la evangelización de las personas más alejadas de la fe la realizaran otros laicos. Carlos Morarrey es el postulador de la causa de beatificación de Sebastián Gallá. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que es una gran noticia que todo su trabajo llegue a Roma para terminar la causa final de beatificación. Ni te puedes imaginar la emoción que se siente después de tantos años de trabajo. Sí, porque en la Iglesia no se hace santo cualquiera. Antes de llegar a Roma se tiene que hacer un trabajo de campo muy, muy extenso, ¿verdad? Pues sí, es un trabajo súper exhaustivo en donde todas las partes que intervienen buscan la verdad, ¿sabes? Entonces no es como un juicio habitual, que hay un fiscal y que uno defiende una cosa. Todas las partes buscan, pues eso, la verdad. Y es muy bonito, la verdad, intervenir en una cosa de esta. La verdad que es una cosa que motiva muchísimo saber que es así. Muy minucioso, porque yo que he intervenido a veces en algunas tesis doctorales, te puedo decir que es más exhaustivo, más pitijoso, por decirlo así, el tema esto de las causas de santidad. ¿Quién es Sebastián Gallá, para aquellos que no le conocen, y por qué su figura, su vida, su obra es merecedora de, como decimos, llegar a Roma y que su proceso de beatificación avance? Pues mira, es una persona que su principal misión en la vida, o así lo consideró él, es acercar a gente a Jesucristo, para que puedan ser felices en su vida, a pesar de las dificultades que tenemos todos, ¿verdad? Y una persona de una humildad tremenda, porque era consciente que a pesar de todo el esfuerzo que podemos hacer los hombres por evangelizar, en definitiva todo está en manos de Dios. Y no hay que cansarse nunca de cansarse con nadie, con los alejados, ni los acomodados, ni con nadie, ¿sabes? ¿Y por qué fue tan innovador su método? Es decir, ¿por qué fue tan innovador que sean laicos los que se acerquen a las personas sin fe? Porque él y el grupo de personas, de iniciadores que reconoce la Iglesia como del movimiento de Cursillos de Cristiandad, enseguida se dieron cuenta que a muchos laicos, o a la mayoría de los laicos, no tienen ningún carácter religioso en su vida y solamente les puede llegar otro laico, ¿no? Pues imagínate en una discoteca o en un bar o en el trabajo o en montones de sitios en donde estas personas no van a conocer nunca a Jesucristo de forma profunda, quiero decir. Y en cambio otro laico, a través de su testimonio y de su forma de vida, que choca a la de un cristiano cuando realmente es cristiano, pues sí pueden llevarles a Jesucristo. Y eso es lo innovador, Ahora que vemos que los jóvenes, o no tan jóvenes, se acercan a la fe a través de, todo tipo de retiros, yo cuando me cuentan que han estado en determinados lugares siempre digo, es que todo eso ya lo inventó Cursillos de Cristiandad. No te voy a quitar la razón. Todos estos movimientos actuales se basan o tienen muchos de sus componentes fueron cursillistas. O sea que es un movimiento que ha generado muchísimos otros cursillos, otros movimientos dentro de la Iglesia. Vamos a recordar cómo funciona. Vamos a recordar cómo funciona Cursillos de Cristiandad. Los cursillos de Cristiandad funcionan a través de la amistad. O sea, nosotros, solo los cursillistas, los que ya pertenecemos al movimiento, invitan a otras personas a hacer un retiro de 3 días. Y en esos 3 días, la mayoría hay sacerdotes y hay laicos, pero son los laicos fundamentalmente los que dan la formación. Y lo dan a través de su testimonio, nada de teorías, sino lo que Jesús o el Señor ha hecho en tu vida. Claro, son hechos que son difíciles de rebatir, porque es lo que te ha pasado a ti y lo cuentas con el corazón en la mano, ¿sabes? Entonces, pues esto es fácilmente entendible para los demás. Y el padre Gallá, hay que recordar que no solo quería traer a los alejados de Dios, también aquellas personas, que estaban demasiado acomodadas dentro de la Iglesia, ¿no? Así es. Hay otro problema, no solamente de los que están alejados, sino de los que ya dicen pertenecer a la Iglesia, pero realmente no viven como cristianos. Y entonces, pues esto se produce, como ya decía Benito XVI, porque realmente no ha habido un encuentro verdadero con Jesucristo, que es una persona, ¿sabes? Y está viva. Y entonces, pues en este cursillo, estas personas que creen ya tener la fe, cuánta gente que va allí y dice, yo ya creía que tenía la fe y tal, y dice, pero es que he encontrado un mundo totalmente distinto. Empieza un nuevo camino de su fe.
alguna experiencia conozco cercana. Además de, explicar el movimiento de cursillos de cristiandad, además de detallar la figura de el padre Sebastián Gallá, antes de terminar, le tengo que preguntar